Mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento a la señora Tárrega, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, también al fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Sevilla, que conozco desde hace ya muchos años, por su presencia en esta comisión y por las explicaciones que nos han aportado a través de su extenso informe, que siempre es de muchísimo interés. Gracias a todos los fiscales de Andalucía, a todos los funcionarios que trabajan en esas fiscalías, porque de entrada he de decirle, señora fiscal jefe, que compartimos su interés en que se invierta en justicia. Porque invertir en justicia es invertir en democracia, efectivamente. La calidad de un Estado de Derecho se ve muchas veces desde el punto y hora en que la justicia funciona de la forma que esperan los ciudadanos de ese país. Y en España hay que invertir, y en Andalucía hay que invertir mucho en justicia. Así que una de las cosas que también ya compartimos es la preocupación por el tema de la dispersión de las sedes judiciales de la Fiscalía. Una dispersión que no solamente sufren los fiscales, sino que sufren también muchos otros miembros del Poder Judicial, jueces, funcionarios, abogados, procuradores. Y en ese sentido, pues tendremos ocasión seguramente de ver la preocupación que nos surge en cuanto al proyecto de la Ciudad de Justicia aquí en Sevilla, porque implicaría mayor dispersión, porque por un lado estaría la Audiencia Provincial y los juzgados de instrucción, y se irían fuera de lo que es el centro de Sevilla el resto de órganos judiciales, lo que implicaría que también las fiscalías, en este caso, estén más dispersas que actualmente. Una de las cosas que nosotros desde nuestro grupo nos preocupa y que desde luego, más que hacerle una reflexión, lo que queremos hacerle es una pregunta desde esa preocupación, es que qué se está haciendo para cumplir con lo que establece el artículo 35.5, además donde se establece que es preceptivo un informe del Ministerio Fiscal, el 35.5 de la Ley 4/2000, de la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros, la Ley de Extranjería, para procurar su repatriación y retorno. Porque, claro, en su propio informe ya se nos dice que esos supuestos menores, porque digo supuestos menores, porque efectivamente usted también ha referido a los problemas que existen en los expedientes de determinación de edad, que nos dicen ya que más del 60% de esos supuestos menores realmente no lo son. Pero es que ese efecto de llamada que dice que no existe, pues es que desde el 2017-2018 se ha producido un 3.050% de aumento de los menores que llegaron a España, porque el año 2018 han sido 7.026. La mayoría de varones, casi el 98%, y de Marruecos. El otro día estuve hablando con una alta autoridad marroquí, me dijo su preocupación desde su país, que qué está pasando con los menores que no retornan. En Marruecos no hay situación de guerra, hay familias, hay gente que está incluso reclamando por qué no se cumplen con las medidas que se establecen en nuestra legislación, en concreto el artículo 35 de esta Ley de Extranjería, para que esos niños vuelvan con su familia, que este artículo habla de repatriación y retorno. Y estamos hablando que el 62% de esos niños, la mayoría varones, proceden de Marruecos. Entonces, quería preguntarle si efectivamente se están tomando, y la Fiscalía está informando positivamente en ese sentido, la repatriación y retorno de esos niños a sus entornos familiares en sus países de origen. Y luego, medidas que se están adoptando, si se está tomando preocupación por la Fiscalía, para los que alcanzan la mayoría de edad. ¿Qué pasa cuando ya estos chicos que están instalados en centros de protección resulta que alcanzan la mayoría de edad? La Fiscalía tiene control sobre su situación. También en su informe se habla sobre la expulsión de extranjeros delincuentes, que como sabe hubo una reforma en el año 2015, pero claro, en el año 2012 los informes favorables para la expulsión fueron de 6.194. Este año ha habido un repunte, como se dice, de 2.861, pero realmente esa reducción de expedientes para la expulsión de extranjeros también se ha reducido. Nos alegra mucho saber, porque una de las preguntas que le quería aquí comentar del informe, que en cuanto a la delincuencia organizada, los delitos vinculados al narcotráfico, se haya creado una Fiscalía delegada antidroga en Cádiz. Creo que era muy positivo, una de las preguntas que le quería hacer. Y por último, ¿qué pasa por el tema de los niños, en el tema de la violencia intrafamiliar? Las fiscalías, en este sentido, muchas veces estamos viendo la preocupación cuando las denuncias vienen cuando el supuesto maltratador puede ser del padre o del entorno paterno, pero ¿qué pasa cuando un padre o unos abuelos
denuncian porque hay una situación de peligro respecto de un menor y el riesgo, la situación de riesgo recae en la madre, ¿no? ¿Por qué no se aplican en este caso los protocolos que son exigibles de protección? Y lo digo por respecto de un caso concreto que ha ocurrido recientemente en Almería, donde un padre que ha denunciado y unos abuelos que han denunciado una situación de riesgo, de peligro, en este caso el factor de riesgo era la madre, no se le echó cuenta, no se le hizo caso a ese padre, no se hizo caso a esa denuncia, ni por parte de los juzgados ni por parte de la Fiscalía, y este niño lo terminó supuestamente matando a esa madre. Entonces, que en estos casos de violencia intrafamiliar, si también está la Fiscalía preocupada en adoptar protocolos de protección, independientemente del factor de riesgo del que proceda el peligro para el niño. Medidas del 158, factores de riesgo tienen que ser siempre independientemente, no podemos discriminar con respecto al factor de riesgo. Si en este caso la Fiscalía, en aras a proteger el interés superior de menor, a proteger a esos niños cuya integridad física y moral está en peligro, se va a tomar también medidas para cuando la denuncia no solamente recae en la figura del padre o del entorno paterno, sino también de la madre o del entorno materno, porque al final ese niño lo estamos discriminando un caso con respecto del otro. Pasamos a la tercera comparecencia planteada por los grupos socialista y Grupo Popular a fin de informar sobre el Plan de Acción Turismo 2019. Yo creo que, como no se puede dudar de su palabra, pues sí, los datos que nos ha dado del balance a fecha actual, incluso ya a la previsión a final de año, son positivos, muy positivos, porque efectivamente son 680 actuaciones, tanto acciones promocionales como acciones formativas. Pero claro, evidentemente ese dato positivo hay que valorarlo también desde el punto y hora de la riqueza turística, el atractivo turístico que tiene Andalucía. Desde luego, solamente una mala, pero pésima gestión ya tendría que ser tan pésima que incluso siendo la peor destruyera ese atractivo, sería imposible. Pero el atractivo de Andalucía es tanto geográfico, patrimonio artístico, atractivo climático, atractivo gastronómico, cultural, humano. Y desde ese sentido, lo que no se puede caer nunca es en una situación acomodaticia. Yo creo que su gobierno no va a caer, desde luego nosotros en ese sentido siempre, como repetimos, vamos a estar vigilantes, porque el Plan de Acción de Turismo no debe de caer en tendencias reiterativas. En su vertiente, por ejemplo, de asistencia a ferias y promociones y acciones inversas de que se han ido haciendo desde los años 90 con esa tendencia reiterativa. En ese sentido, el Gobierno del Cambio tiene que precisamente demostrar eso, el cambio cambiando esas tendencias, innovando, como se ha dicho aquí, que se está innovando precisamente con esas acciones emprendidas por el Plan de Actuación. La marca de Andalucía, que es la nuestra marca de Andalucía, ha de superar una anticuada tipografía, por ejemplo, de la época que la consejería estaba en manos de la ya inexistente Partido Andalucista. Superar Andalucía, conceptos, por ejemplo, mensajes como Andalucía te quiere o intensamente de la época de gobiernos del PSOE de Izquierda Unida, sin incorporar entonces el más mínimo esfuerzo en renovar y reforzar la imagen de marcas y mensajes. Mensajes que han quedado anticuados, que se deben renovar, porque eso es lo que tiene impacto emocional, buscar el impacto emocional a la gente de hoy en día. Como se ha dicho, a jóvenes, a familias, a senior, a todo tipo de turismo que van a encontrar el destino de Andalucía. Por eso la imagen nueva, origen y destino, puede ser precisamente dentro de esa promoción algo interesante. La efeméride del 5º centenario, pues nosotros la encontramos en ese sentido muy positiva, pero que efemérides no van a faltar. O sea que si aquí la izquierda se preocupa porque la efeméride del 5º centenario, la circunnavegación, esto va a llegar y se va a acabar, no, porque España, Andalucía, vamos a encontrar gestas históricas desde el siglo XVI, todas las que queramos, en sentido positivo. Y hay que aprovecharlo porque nosotros tenemos grandes españoles y grandes andaluces que han hecho gestas históricas en América y en todos sitios del mundo. Y yo creo que eso desde un aspecto turístico se tiene que aprovechar. Por otra parte, las acciones de formación que se ofrecen se realizan en gran medida, lo cual también es un aspecto positivo, en el ámbito digital a través de Andalucía Lab. Pero también se ha de incidir en otros puntos, y en este sentido yo lo digo como aportación. Por ejemplo, con la necesidad de captación y atención a clientes. Importante. El turismo de negocio, importantísimo.
Y se ha de tener también en cuenta la comercialización, y ahora me voy a referir porque antes lo ha dicho en la anterior comparecencia, la comercialización territorial, caso que perjudica muy especialmente a los municipios de interior y especialmente a aquellas empresas que se encuentran en parques naturales, donde la apertura de establecimientos es permanente, pero la carencia de clientes de domingo a viernes es la espada de Damocles por esa falta de promoción específica para esos territorios y esa imperante y particular estacionalidad semanal. Tienen que comer todas las semanas y tienen que abrir 365 días al año. ¿Qué soluciones se podrían aportar? Deporte, turismo de reuniones, se podrían ser soluciones, que me imagino que esto vamos a verlo en el Congreso de Úbeda, que se va a ver en febrero del año que viene, que por eso también me imagino que es algo que estará también dentro de las previsiones de la Consejería. El otro día fui a visitar una almazara, alguna almazara de aceite, y se hablaba del oro líquido de la almazara. ¿Por qué no promover también actividades conjuntas agropecuarias, de visitas, por ejemplo, a una almazara, llevar a turistas que vean el oro líquido y que además, o por ejemplo, a viñedos, a sitios donde nosotros podamos, empresas cárnicas, todas estas situaciones donde nosotros podemos estar orgullosos y además podemos estar vendiendo dos productos, producto turístico con actividades agropecuarias además de interior. Ahora hay sombras también, volvemos la pérdida de las 18 banderas azules, que eso demuestra una todavía defectuosa gestión en materia de promoción y coordinación. El mercado británico, ya ha dicho que el mercado británico, esa preocupación la tenemos salvada con la presencia en Reino Unido, como por ejemplo en el World Travel Market. O sea, en ese sentido era una preocupación que traía y que también ya lo he explicado. Y en fin, de situaciones que, por ejemplo, lo de la mesa del turismo, que volvemos a reiterar, la necesidad de que mientras, que no hayan presencia ni de los municipios, mientras que sí de empresas y sindicatos. Petición que intervengan esos municipios y este Parlamento, que ya hemos realizado en numerosas ocasiones. Eso también sería una cuestión interesante que nos tendremos que ir preparando para el plan de acción de turismo del año 2020. Pasamos a la segunda pregunta, también del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, relativa a la exigencia de homogeneidad en la elaboración de informes por equipos psicosociales. Tiene la palabra el señor Serrano. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a ver, dada la trascendencia, la importancia que tienen los informes que emiten estos equipos psicosociales, tanto los juzgados de familia como los de violencia, en aras a garantizar principios tan básicos como la igualdad, seguridad jurídica, tutela judicial efectiva, y con el fin de dar una debida cobertura a los intereses esenciales que se encuentran en juego, especialmente a los de los niños, ya hace un tiempo nosotros exigíamos una colegiación y una especialización en esta materia. Incluso en una comisión aquí en el mes de marzo se habló de la necesidad de homogeneizar, de protocolizar, para que esto no se convirtieran en meras interpretaciones subjetivas, opiniones, lo que tienen que ser informes periciales trascendentes. Por eso, como ya se dijo aquí eso en el mes de marzo, le pregunto, señor consejero de Justicia, en este caso, por el Consejo de Gobierno se han planteado establecer criterios o protocolos de homogeneización en la elaboración de esos informes, exigiendo mínimas pautas de rigor y metodología científica contrastada y avalada. Bueno, pues también, si me lo permite, con la misma brevedad que usted ha utilizado en su intervención, pues sí. Efectivamente, en el año 2020, uno de los objetivos que nos hemos fijado dentro de la Consejería y, por lo tanto, también dentro del Gobierno, es precisamente crear un protocolo de actuación e instrucción de funcionamiento para los equipos psicosociales de familia. Es necesario que, desde la entrevista a la familia hasta la emisión del informe correspondiente, pues se siga el mismo protocolo absolutamente en todos los rincones de nuestra comunidad autónoma. Además, así damos también cumplimiento a una propuesta que hizo el defensor del pueblo andaluz, que usted recordará, Jesús Maeztu, y que creemos que va en la dirección correcta y que, por lo tanto, vamos a llevar a cabo. Para la elaboración de ese protocolo se va a tener en cuenta la opinión de todos los interlocutores relacionados con el sistema judicial de familia, como no puede ser de otra forma, por lo que van a participar los propios miembros de los equipos psicosociales, los directores de los institutos de medicina legal y ciencia forense, así como jueces y fiscales con competencia en materia de familia. Muchas gracias. Señor Serrano. Pues, señor consejero, le agradezco y además brindo toda mi colaboración en esta materia, porque ya incluso tengo previsto presentar una PNL probablemente en pleno sobre esto, porque es que es necesario, es que es básico, es fundamental. Porque, por ejemplo, en las evaluaciones de la idoneidad parental,
al menos se deben recoger los siguientes factores: los estilos educativos y socialización de los progenitores, la disponibilidad de tiempo y recursos, la calidad de la relación, la sensibilidad hacia las necesidades de los menores, el compromiso con la necesidad de los hijos de relacionarse con el otro progenitor, la capacidad de preservar la continuidad de los aspectos positivos de la vida familiar. Y luego hace falta, por supuesto, la condición de replicabilidad científica, porque es que hay muchos padres, y en eso entiendo que son padres y madres, muchísimos padres y madres en Andalucía, que se quejan, que se les ha visto durante 10 minutos, que han dado una opinión, una simple entrevista semiestructurada, y de eso ha dependido el futuro de unos niños. Por eso tiene que una replicabilidad, porque constando que las actas, lo que se ha dicho y la metodología que se ha empleado, los test que se han empleado, ahí ya sí que se podrá además haber un control judicial para que vea si se ha hecho eso de forma correcta. Por eso pedíamos especialización y por eso pedíamos unos determinados sometimiento a la colegiación preceptiva. Por ello se ha de exigir, entre otras cosas, un marco mínimo de protocolización. El trabajo ha de incluir al menos referencias como la de la Asociación Americana de Psicología para ordenar el trabajo pericial en la evaluación de las custodias, o la propuesta de la American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, que es necesario para que estos trabajos sean serios, rigurosos, científicos y sometidos a una metodología, porque de esto depende el futuro de muchas familias que se ven sometidas a este tipo de conflictividad familiar. Y además, si lo que queremos es erradicar el maltrato, por lo menos que tengamos la tranquilidad de que esto lo van a evaluar equipos psicosociales técnicos y sometidos a la ciencia, a la metodología y no a opiniones basadas en otros criterios de tipo ideológico o lo que sea, porque realmente esto provoca mucho daño a muchas familias y está en juego el futuro de muchos niños y adolescentes en Andalucía. Podemos ser los pioneros para que ese protocolo que se elabore, que yo voy a, si le parece, yo me brindo a participar, y además con esta PNL que se va a presentar se van a aportar muchos datos que yo creo que van a ser de interés, pues con eso vamos a ser incluso pioneros en el ámbito español, precisamente para poner fin a esta situación de incertidumbre y de subjetividad en algo tan importante y que tiene que ser tan objetivo y que tiene que dar imparcialidad y seguridad jurídica a la hora de que los jueces tomen decisiones trascendentes en esta materia. Perdón otra vez, señor presidente. Muchas gracias, señor Serrano. Señor vicepresidente. Bueno, muy brevemente, señor Serrano. Mire, no solamente es un objetivo para 2020. Le anuncio, me he quedado ahí en mi intervención por aquello de la brevedad, pero de hecho ya hemos empezado a trabajar en dos fases. La primera fase se empezó el 11 de septiembre, donde se ha creado un grupo de trabajo formado por integrantes de los equipos psicosociales de familia de todas las provincias de Andalucía y que se van a encargar de preparar un primer documento de trabajo. Y en una segunda fase se trabajará en este documento por los propios integrantes, tanto de los equipos psicosociales que han preparado el documento, así como los directores de los institutos de medicina forense, magistrados y jueces de familia, así como también por los fiscales con competencia en familia procedente de todos ellos, de todas las provincias de nuestra comunidad autónoma. Esta segunda fase, una vez que se finalice, es la que dará como resultado ese documento, ese borrador que estamos preparando de protocolo e instrucción de actuación común. Así que, como usted ve, no es solamente un brindis al sol, sino todo lo contrario. Ya se ha iniciado este trabajo hace aproximadamente un mes y medio, casi 2 meses, pero por supuesto le doy la bienvenida a su proposición no de ley y a su ofrecimiento para poder colaborar en este protocolo. Muchas gracias.